Hola, este es el manual con el que me voy a orientar para hacer este capítulo. En la cajilla de información voy a poneros todos los datos. Lo primero que os quiero comentar es que en el proceso de envejecimiento hay cambios a niveles biológicos, cambios a niveles cerebrales con respecto a la neuroplasticidad del cerebro. Y todo esto también repercute en que tenemos una serie de cambios a niveles biológicos. Tenemos cambios a niveles del tacto, de la vista, del gusto, del olfato, del oído y también la sinestesia que tiene que ver con la posición del cuerpo, el equilibrio, la forma en la que nos comportamos a nivel corporal, etc. La vista decae, como sabéis, el tacto, por ejemplo, en las personas adultas mayores, muy mayores, puede haber quemaduras. El tema del gusto con los sabores cambia, el olfato también, y el oído, pues perdemos agudeza tanto visual como a nivel auditivo. Nos interesa todo lo que tiene que ver con las personas adultas mayores, adultas y adultas mayores, porque si vemos esta gráfica, hemos coloreado en moradito los que tienen más 80 y más años y el resto son los que tienen más de 65 hasta 79 años. La gráfica de 2009, luego el dato real queda aquí y todo lo demás es una proyección hacia el futuro de lo que se prevé. Y como vemos, desde 1900 la población mayor de 65 años era muy poquita y cuando llegamos a los años 80 empieza a remontar. Esto es debido a que la calidad de vida aumenta y las mejoras sociosanitarias también mejoran la calidad de vida y la esperanza de vida. Con lo cual, en el 2020 tendremos un número muy superior de personas de más de 65 años que en 1900 y a la par crece el grupo poblacional de más de 80 años, de 80 y más años. Entonces, ante este panorama, nos encontramos que queremos que se suceda el aprendizaje en las personas adultas y en las personas adultas mayores. De este modo, nos preguntamos qué podemos hacer para que ese aprendizaje se suceda. En primer lugar, nos debemos centrar en el proceso, cuando queremos que se produzca el aprendizaje en las personas adultas y en las personas adultas mayores. Debemos dirigirnos principalmente al saber cómo, no tanto a memorizar de forma teórica los contenidos, sino al saber cómo, a lo procedimental. Destacar la enseñanza de estrategias. Facilitar la adquisición de conocimientos de forma activa. Alternar el trabajo individual con el cooperativo, así como en grupo. Flexibilizar el contexto de enseñanza. Y, por supuesto, evaluarse a lo largo de todo el proceso con diferentes técnicas, no centrarnos solo en el resultado final. De este modo, vemos que para que se dé el aprendizaje necesitamos que se produzca un cambio que debe producirse en la conducta de un individuo o en su habilidad para hacer algo. Por otro lado, debe ser un cambio como resultado de la práctica o la experiencia. Y el cambio como fenómeno que se mantiene de forma perdurable debe mantenerse. Bien, el aprendizaje adulto, pues es un aprendizaje que se caracteriza, como ya hemos dicho, por ser perdurable y por ser transferible. El aprendizaje se encuentra ligado al aspecto biológico de las funciones cognitivas. García Mínguez habla de que no sería justo ni exacto hablar del aprendizaje de las personas mayores y condicionar este a las mutaciones funcionales cuyo origen se relaciona con el desgaste temporal del organismo. Así que para mantener activo intelectualmente y favorecer que el cerebro conserve su neuroplasticidad y retrasar su deterioro y aparición de las patologías, es necesario mantenerse activo a nivel intelectual. Además, hablamos de lo que es
la inteligencia innata, lo que sería la reserva cognitiva, que permite afrontar los primeros síntomas de patologías cognitivas. ¿Esto quiere decir que hay diferencia entre el aprendizaje de adultos y jóvenes? Pues sí. Tenemos aquí esta clasificación, ¿de acuerdo?, que aparece presentada por Amador en el 98, en el que compara lo que serían las características del aprendizaje adulto y el de jóvenes. Es bastante extensa, pero bastante clara también. Habla de que en los adultos tenemos gran experiencia de vida práctica orientada a delimitar y estructurar nuevos aprendizajes. Por su lado, los jóvenes pues tienen menos experiencia práctica de la vida. Los adultos pues tienen un aprendizaje centrado en las transformaciones y extensión de los significados, valores, destrezas y técnicas adquiridas en experiencias anteriores. Y por otro lado tenemos que en los jóvenes el aprendizaje se encuentra centrado principalmente en la formación de significados, valores, destrezas y técnicas básicas. Los adultos, pues las presiones para el cambio provienen de factores relacionados con funciones y expectativas sociales y laborales, con la necesidad personal de continuar la productividad y con la autodefinición, y por su lado los jóvenes pues cuentan con las presiones para el cambio. Las presiones para el cambio provienen de factores relacionados con el crecimiento físico, necesidades de socialización y con la preparación para funciones sociales y laborales. Por su parte, los adultos cuentan con la necesidad de aprender, que está relacionada con situaciones de la vida diaria. Por ejemplo, yo puedo querer aprender porque me tengo que actualizar en mi trabajo, por ejemplo. Y en los jóvenes, pues esa necesidad de aprender se relaciona con patrones organizados en desarrollo para comprender la experiencia futura. En los adultos es probable que usen un pensamiento generalizado y abstracto. En los jóvenes, el pensamiento que utilizan es específico y concreto. En los adultos expresan sus necesidades de aprendizaje describiendo los procesos a través de verbalizaciones que les permiten intervenir y colaborar en la programación de sus programas de aprendizaje. Por parte de los jóvenes, expresan sus necesidades de aprendizaje y los procesos correspondientes mediante actividades no verbales, con lo que la programación se realiza por autoobservadores e intérpretes de esa comunicación. Los mayores pues tienen un autoconcepto consistente y organizado y una autoestima que les permite participar con un yo distinto de los otros y capaz de actuar con independencia de los demás. Por otro lado, los jóvenes pues tienen un autoconcepto desorganizado y consciente que les permite percibirse como un yo separado de los otros, pero dependiente de ellos. Los mayores, finalmente, tienen asignado un estatus de responsabilidad social y se espera que sea productivo. Los jóvenes, pues carece de una situación de responsabilidad social y lo que se les espera es que jueguen y aprendan. Estamos hablando sobre todo niños y niñas. Bueno, pues tenemos ese aprendizaje adulto enfrentado al aprendizaje joven y encontramos que tenemos una definición o una diferenciación mucho más sencilla, en el que habla de que la necesidad de saber es distinta en jóvenes y en adultos. Hablamos de que el autoconcepto del adulto es distinto al del adolescente. Comprendemos que la experiencia vital es distinta en jóvenes y en adultos. Existe una diferencia en la voluntad de aprender. Y por último, también existe diferencia en lo que es la orientación del aprendizaje. Bueno, queremos hacer unas recomendaciones para las intervenciones socioeducativas y debemos entender que las personas adultas mayores pues siempre van a rehuir del enciclopedismo. ¿Esto qué significa? Estudiar la teoría por la teoría en sí misma. ¿De acuerdo? Hincar los codos, me lo aprendo de memorieta y ya está. Siempre la persona adulta va a huir de ese sistema. Por lo que debemos tener en cuenta que nos tenemos que adaptar a los destinatarios con los que vamos a trabajar. Si son personas adultas o si son personas adultas mayores, tendremos que adaptarnos a sus necesidades socioeducativas. A la hora de trabajar, pues el adulto mayor afianza mejor el aprendizaje cuando es significativo. Es decir, tiene un sentido en conexión con su experiencia, por lo que la docencia debe centrarse en poner en valor las experiencias, conocimientos y vivencias que ya posee el alumnado.
De este modo, la metodología debe hacer hincapié en los estudios de casos, los debates, videoforum, etcétera, subrayando como exponente una metodología participativa que siempre debe estar presente, aunque se utilicen las clases magistrales. El docente, por su parte, debe dominar el tema a tratar. El motivo es que la persona adulta mayor, en su inquietud por aprender, siempre va a intentar ir un paso por delante, una pregunta más, una inquietud más, una duda más. Es uno de los aspectos que engancha a los docentes a trabajar con personas adultas y adultas mayores, debido al estímulo que supone tanto en la valoración de su dominio como en percibir un interés puro por este. De esta manera, también debemos señalar que el docente debe transmitir entusiasmo por el tema a tratar. Se trata de amar la materia y transmitir este apasionamiento. Es importante que el alumnado capte el entusiasmo y se contagie de él. Este será uno de los factores que propiciará el interés del estudiante por la materia y la necesidad de seguir profundizando y trabajando en ella. Por otro lado, también debemos tener presente las aptitudes y las actitudes. Deben propiciar un clima propicio para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para finalizar, debemos decir que es muy importante todo lo que sucede en nuestro entorno con respecto a la educación. Las personas adultas mayores debemos tenerla presente en este sentido. Y todo lo que es calidad de vida, envejecimiento activo y educación están vinculados. De forma que tenemos por un lado la educación, que mejora la autoestima, que además la percepción sobre la satisfacción de vida también aumenta, es positiva, también mejora la calidad de vida, también hace promoción de esa ilusión por la vida, por realizar cosas nuevas, también hace hincapié en lo que es la mejora de la percepción de la salud y, por supuesto, contribuye al envejecimiento activo. Y con esto finalizamos el vídeo. Un saludo a todos.